Bueno, señores, continuamos aquí esta mañana. Miren, la sociedad dominicana acude sorprendida muchas veces a descubrir las principales maneras o formas que se ha tenido desde el Estado para fortalecer la corrupción, para hacer de la corrupción un estilo, una forma, un camino en instituciones públicas. Nosotros tenemos los casos más relevantes de corrupción pública que hubiésemos tenido en la historia, porque este país ni siquiera después de la dictadura, que cae la dictadura, tuvo un sistema de justicia fuerte, no lo tuvo. Casos excepcionales, que son crímenes que lesionan la conciencia ciudadana y que están en la historia, sin embargo sus actores vivieron impunes. Algunos escribiendo libros sobre las hermanas Mirabal, por ejemplo. Hace poco, qué sé yo, poco más de un año, salía la información de que uno de los principales señalados de participar en la muerte, en el asesinato de las hermanas Mirabal, vivía tranquilo en su casa. Y hubo un expediente y se hacían simulacros, pero conseguir justicia siempre ha sido algo difícil. El sistema judicial dominicano está entrenado para juzgar al menesteroso, al ladrón famélico, y ustedes nada más se pueden sentar en uno de esos que llaman Palacio de Justicia, que no sé por qué le llaman Palacio, pero le siguen llamando Palacio, que algunos no califican ni para casas de justicia, le llaman Palacio de Justicia, y usted ve cuáles son las personas que entran para ser juzgadas. La vida de un joven dominicano se decide en 3 horas, esposados, seguidos por unos policías, atropelladamente entran a un círculo de sesiones y de audiencias que van una detrás de otra. Un ejercicio que yo he hecho, por ejemplo, es entrar a la página de la Suprema Corte de Justicia, hace algunos años ya, hará cosa de un año que no lo hago, pero usted se ponía al día y dice, déjame revisar las sentencias que da, hagan ese ejercicio. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar que gente que está reclamando, por ejemplo, porque un poste de luz cayó sobre su casa, le vino fuego, la casa se quemó, han pasado 15 años para que se tome una decisión. Probablemente la señora, que ya tenía 70, 75 años, que fue y puso esa denuncia, habrá logrado que los jueces finalmente hagan un dictamen cuando ya está muerta. Perseguir, procurar justicia con respecto a los servicios colectivos es una cosa increíble. Entonces, estamos asistiendo a una nueva cosa en un nuevo tiempo. Este es un tiempo distinto. Es un tiempo distinto para la prensa, por ejemplo, que antes 3 directores de periódicos se ponían de acuerdo y una noticia no salía. Hoy eso no es posible. Hoy no es posible con las redes sociales, que tendrá sus cosas, pero en ese sentido la gente más joven de nuestra sociedad tiene una posibilidad de mayor apertura. Yo recuerdo una muchachita que me decía, cuando estaban concentrados en la Plaza de la Bandera, yo le dije, mira, la gran manifestación que ustedes tuvieron ayer está ausente en casi todos los medios, y dijo, nosotros no los necesitamos, que apenas los leen. Entonces ya, hasta los mismos medios de comunicación, si quieren estar en sintonía con la población más joven, tienen que escuchar a la población. Es una juventud que me parece está creciendo distinta. Digo esto porque siempre que se juzgue o se conozcan o se procesen a personas habituadas a un sistema de impunidad, aquí no está en juego. Lo que está en juego en República Dominicana no son unos casos, no es el caso Medusa, no es el caso Coral, no es el caso Antipulpo, no es la Operación 13, no es ninguno de esos nombres con los que se ha designado los mayores expedientes de corrupción conocidos hasta este momento. Lo que está en juego en República Dominicana es una cultura de impunidad, es hacer que la impunidad sea la norma y sea la forma, de manera que ese es un ejercicio. Cuando usted quiere cambiar un rol, una forma de hacer histórica, va a encontrar de frente a mucha gente. Es verdad, por ejemplo, que si usted lee los expedientes, usted se sienta y lee la acusación del caso Medusa y dice, wow, sorprendido, como lo estaban algunos abogados, sorprendidos. Cuando usted lee lo del caso Antipulpo, sorprendidos. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, que se intervinieron y se borraron toda la data de la Procuraduría General de la República, todo el sistema interno de información que afectó a muchísimos fiscales que para entonces guardaron silencio, eso está acreditado, está demostrado. Llegar a acuerdos con alguna de las partes. ¿A quién no le sorprendió en este país escuchar a un mayor como el mayor Girón cuando hizo declaraciones para todos sorpresivos? ¿Quién acaso no está esperando las declaraciones que puede hacer uno de los principales actores de la corrupción interna del Ministerio Público, como fue el señor Rafael Cano Sacco, que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público? De modo que la sociedad asiste sorprendida ante esto. Eso significa muchas horas de trabajo,
Sin duda alguna, basta leer un poco y decir, esto es un trabajo, y quienes le toca decidir al final serán los tribunales de la República. Pero también hay que decir que aquellos que ven sus intereses afectados no descansarán, la impunidad no descansa, pero además la corrupción tiene muchísimo dinero, hay mucho dinero. Estamos hablando que en cada una de estas operaciones se está hablando de miles de millones de pesos. Entonces la pregunta clave es, y yo se la formulo a la gente, para que usted lo piense, porque hay que pensarlo. ¿A quién le conviene en República Dominicana que el Ministerio Público se desmorone, se desbarate, se vuelva guaysal, que todo eso quede al margen, que de repente el Ministerio Público no sea capaz de caminar porque se peleó dentro? Esa es una pregunta que a mí me parece crucial para comprender lo que puede o lo que está sucediendo aquí. Si hay un pequeño fuego y usted lo quiere incendiar más, ¿qué usted le echaría? Un poco de gasolina, si cuenta con ella, y si está en el campo le echa un palo de cuava. Hay gente atizando con palo de cuava en este momento, para que lo entienda todo el mundo. Lo atizan. Hay gente atizando una supuesta confrontación en el Ministerio Público, particularmente frente a un caso, que es el caso de un hombre que tuvo muchísimo poder y que una de las personas, he dicho varias veces, cuando empezaban los interrogatorios del señor Donald Guerrero, una persona con mucho poder en República Dominicana me decía, yo no sé, yo tengo dudas de que ese caso se cristalice, porque ustedes se fijan mucho en los casos de los políticos muy conocidos, pero ahí hay mucho poder contenido. Entonces, de repente, nos encontramos con que hay una información que es de hace varios meses, de una, que sitúa que hay dos puntos de vista diferentes entre la Procuradora General Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso, y que hay un intercambio de comunicaciones. Y entonces, esta fotografía corresponde al día de ayer. Pueden venir conmigo que después la vamos a explicar. Entonces, lo que sí vamos a pedir es con respecto a eso en particular, unos tweets que escribí ayer la abogada Laura Acosta Lora. Por favor, vamos a ver esos tweets de Laura Acosta Lora para que podamos entender. Dice Laura, el artículo 9 de la ley 133-11, orgánica del Ministerio Público, instrucciones particulares. El Procurador General de la República, el Director General de Persecución del Ministerio Público o el superior jerárquico inmediato pueden emitir instrucciones particulares conforme la presente ley. Seguimos con el siguiente. Las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impugnarlas mediante escrito motivado cuando las considere manifiestamente ilegales, arbitrarias o inconvenientes. Seguimos. La solicitud de reconsideración no exime al funcionario instruido de la obligación de cumplimiento cuando exista peligro en la demora, pero lo exonera de las responsabilidades que se originen de su acatamiento. El funcionario emisor podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas según proceda. La ratificación se dicta en forma motivada y exonera al subordinado de las responsabilidades que se originen de su cumplimiento. En otras palabras, un superior jerárquico puede impartir instrucciones particulares, deben ser impartidas por escrito y si el funcionario que las recibe considera que pueden ser, por ejemplo, inconvenientes, ilegales o arbitrarias, puede impugnarlas, por escrito también. El funcionario emisor puede revocarlas, modificarlas o ratificarlas al analizar el pedimento del funcionario que las recibe. Si las ratifica, la responsabilidad por las consecuencias que se originan como causa del cumplimiento corresponde ya al funcionario emisor. Nada de esto es extraño en el procedimiento penal, ni implica choque. Lo que significa esto es que dos funcionarios tienen una diferencia de criterio en el ejercicio de sus facultades en el proceso de investigación, más nada. Atribuir un procedimiento legal instituido, un trasfondo que no tiene, evidentemente solo beneficia a aquel que propugna por la falta de unidad del Ministerio Público. Unidad no implica unidad de criterio absoluta, porque si fuera así, no se necesitarían personas para investigar, sino robots. Cuando se discuten las decisiones y los criterios para tomar las mismas, esto sirve para que las cosas se hagan mejor. Las personas no siempre están de acuerdo. Eso no es grave siempre que discuten dentro del marco de los procedimientos instituidos
por la misma ley. Yo creo que eso está bastante claro. Germán, ¿tenías algo? Sí, para entender en el contexto actual el significado de esos tweets de la abogada Laura Costa, nos estamos refiriendo a una filtración, a la filtración de un intercambio de comunicación, un intercambio de cartas o unos documentos internos en los cuales, principalmente el último, en el cual la procuradora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, le comunica a su superior, a la magistrada Miriam Germán, a la Procuradora General de la República, le advierte más bien que abrir la carpeta fiscal, como ellos llaman, al conjunto de documentos, a un señor que está siendo investigado, que tú has referido, que es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, provocaría o podría poner en peligro toda una serie de procesos, al menos decenas de investigaciones que se están haciendo en su caso y en otros. ¿Qué quiere decir? Según la magistrada, según la Miriam Germán, habría que darle a Donald Guerrero o a sus abogados toda la información que ellos requieren sobre una investigación que está en curso en relación a esa persona, que probablemente tenga que ver con lavado de activos, con falsificación, con estafa, delitos graves, gravísimos, gravísimos. Entonces, Jenny Berenice, que es la responsable de la persecución, que es la que tiene a su cargo ese trabajo de investigación, le advierte a la magistrada, a Miriam Germán, sobre las posibles consecuencias de eso. Y creo que Laura lo explica bastante bien. Mire, nosotros somos cuatro, apenas cuatro, y cada uno tiene su estilo, tiene su personalidad y tiene su criterio. Tenemos unidad de criterio en cuanto digamos, a la filosofía del programa, a la ética del programa, pero las visiones son diferentes, hay matices, y eso no implica ninguna división ni ninguna cosa. Yo quiero retomar ese punto que tú has dicho, que tiene que ver con la gente que está usando, que quisiera que Miriam Germán anduviera por un lado, que Jenny Berenice por otro, y ustedes lo ven, y tienen sus bocinas instaladas. Y tienen bocinas instaladas, y están instigando, están asusando una división en el Ministerio Público que solo le conviene a quienes han hecho la cosa mal, y que son gente de mucho poder. Y adelanto, no se asombre usted, amigo televidente, no se asombren ustedes, si en las próximas horas o mañana están los abogados diciendo, miren, esto es lo que está pasando con Jenny Berenice, si hay gente vinculada o a Jean Alain o a los Pulpos o a todos ellos en conjunto, a Donald Guerrero ni se diga. Ya hay toda una campaña millonaria en curso, dando datos de que si Jenny dice aquello, de que si el que han quitado, ¿cómo es, señor Medina? El asuntos internos de la Procuraduría, en fin. Tengamos cuidado con esto. Esta es una lucha que no es de Miriam Germán solamente, que no es de Jenny Berenice, que no es de Wilson Camacho, es de todo. Desde luego, ellos juegan un papel cardinal, un papel fundamental en esta lucha porque son los funcionarios que tienen a cargo la persecución y el encauzamiento de todos los delincuentes o de todos los corruptos y no es gente cualquiera, señores. Estamos hablando de generales activos, generales todavía con mando. Bueno, no tienen mando, pero sí tienen el rango, están activos dentro de la Fuerza Armada y hay subalternos de ellos que le deben favores, que obedecen probablemente sus órdenes. Estamos hablando de gente con mucho dinero, con muchísimo dinero, que desde el Estado, en confabulación con políticos corruptos, entonces se convirtieron ellos a su vez en potentados que le hacían la competencia o que le hacen la competencia a un empresariado que ha tenido que jugársela, que ha tenido que levantar fortuna durante décadas, durante siglos probablemente. Y ellos la hicieron en una década, en 2 décadas. Y se hicieron una competencia desleal, por un lado. Por otro lado, se estaban robando los dineros de nosotros. Cuando usted encuentra un hoyo en una carretera y que no había dinero para hacerlo, o un hospital, sepa que eso, cuando se habla de 6.000 millones del caso Coral, cuando se habla de 20.000 millones, de 30.000, como si nada se habla de millones, que se llevó un grupito, porque no estamos hablando que todo el PLD era corrupto o que todo el PRM son corruptos, es un grupito de gente que se apropia de lo público. Entonces,
cuidado con eso, no le hagamos el juego y ustedes estén atentos a lo que va a ocurrir en las próximas horas sobre esto. El sistema, lo que también nos dice esto es que estamos hablando de un sistema de justicia y de procurar justicia frágil, en cierto modo. El sistema actual tiene que demostrar que es capaz de tener claro un objetivo más amplio. Como decía Juan Pablo Duarte, este es un país que sigue teniendo hambre y sed de justicia. Hay cosas que ocurrieron en este país que son ineludibles, que no deberían y que tienen una consecuencia para la gente. Lo que está en juego aquí es la esperanza de esa señora mayor que vino de un campo a sentarse aquí a decir cómo llegaron hombres armados y cómo vehículos de la Procuraduría General de la República la desalojó de un terreno que había sido entregado en una gestión legal desde los tiempos del doctor Joaquín Balaguer. Esa gente fue sacada. Lo que está en juego aquí es si las personas que están guardando prisión, que les llegó pollos podridos a las cárceles, merece que se les restituya sus derechos. Lo que está en juego aquí es si esos ingenieros que tenían, si ese ingeniero que estaba interno en una unidad de cuidados intensivos y entraron algunos funcionarios para que firmen unos papeles que les favorecía. Lo que está en juego es si el sistema, por ejemplo, de los organismos armados de este país, militares, va a seguir la tradición de que el que llega a general se hace rico a costilla de los rasos, de los cabos, y el dinero se pierde. Y eso hay que dejarlo así porque este ha sido el orden que se ha establecido. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de si el sistema de impunidad prevalece. Pudiéramos, por ejemplo, acá, ya que ponía Germán el ejemplo de un programa, tener una diferencia, pero si nosotros decimos cuál es el objetivo fundamental, salir de 6 a 8, tiene que salir bien. Entonces, si lo llevamos a la justicia, ¿cuál es la búsqueda que tiene este país? Esa es la búsqueda de justicia. Esto ha costado mucho. Los jóvenes que salieron a las calles, los que protestaron, la impunidad de Odebrecht, la impunidad que se pasea, la arrogancia con la que alguien que no tiene un peso se hace absolutamente millonario delante de los ojos del país. De modo que eso lo tiene que entender también el Ministerio Público. El Ministerio Público porque tiene un bien más alto, es decir, un resquicio, pero evidentemente siempre podrá surgir alguna diferencia y entonces habrá gente que atice, que se ponga a soplar, que coja una raqueta para echarle más, le eche gasolina a ese fuego, a ver si logra que finalmente eso se vuelva nada. Los que atizan para eso aman a Miriam, los que atizan para eso aman a Jenny, los que atizan para eso aman a Wilson. Esa gente no les importa. Puede ser Miriam, Jenny, Wilson, esa es una posición temporal. Les importa que el sistema se caiga y decirle una vez más al pueblo dominicano, por lo que sea, por la razón que sea, señores, esto no ha sido posible. Sería una gran frustración. Así que hay unos bienes más altos y la gente debe entenderlo y debe saber a qué apuesta. Cuando en este momento se atizan, como decía Laura, porque es gente, no robots, se atizan unos supuestos pleitos. Hay mucho en juego ahí y la pregunta al final siempre será, ¿a quién le conviene? Totalmente de acuerdo, Edith. Tomen en cuenta que no hemos logrado como sociedad modificar la Constitución para lograr que el Ministerio Público tenga mayor independencia. Por lo tanto, seguimos dependiendo mucho del liderazgo que están ejerciendo esas 2 o 3 personas claves en el Ministerio Público que han logrado llevar adelante toda esta agenda de procesos. Igual que decían mis compañeros, tienen una responsabilidad muy alta, pero muy alta, porque ya no es un asunto personal solamente, sino lograr que la sociedad dominicana comience a dar pasos certeros en ir dejando atrás la impunidad y tratar de lograr que haya un sistema de justicia que realmente funcione y que todo aquel que tenga acceso a recursos públicos o privados y que los malverse, ya sea para su beneficio o para cualquier otra cuestión, como lo que acabamos de hablar recientemente de ASUA, sepa muy bien que va a enfrentar al Ministerio Público y a la justicia y van a hacerle pagar el daño que le han hecho a esta sociedad.
Vamos a pasar en este momento con Indira Suero. Indira tiene una denuncia. Después de Indira vamos a estar en nuestra entrevista principal del día de hoy. Circe Almanzar ya está con nosotros. Así que Indira, nos vamos contigo y tú misma pedirás para irnos posteriormente retornar. Ustedes comentaban sobre las deudas que tiene el país en relación a la justicia y también hay otra deuda que yo pienso que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa con ella y es la que tiene que ver con la salud y también con la seguridad social. Vimos las marchas que a través de los años, Marcha Verde, también marchas por los haitíes y demás, pero el tema de la salud es fundamental si queremos también avanzar como nación. Voy a referirme específicamente a un caso que me llegó en estos días de una familia que lamentablemente tiene problemas también con los medicamentos de alto costo. Aquí en este programa hemos denunciado en diversas ocasiones, incluso tuvimos, recuerdo a un señor que vino y también habló sobre la necesidad que tenía de este medicamento de alto costo. Y en esta ocasión les hablo de una familia que lamentablemente no tiene el medicamento de Pembrolizumab 200. Les repito el nombre, ahí podemos ver en pantalla el medicamento, es Pembrolizumab 200. Este medicamento se utiliza para el cáncer, para tratar diversos cánceres, por ejemplo, cáncer de melanoma, cuello, linfoma, estómago, cáncer cervical. Y esta familia tiene para la persona que lo necesita 4 meses esperando por esta medicina. No es la primera vez que están esperando, no es la primera vez que esperan que llegue este medicamento que deben de utilizar cada 21 días. Escuchen esto, cada 21 días la persona que está afectada de cáncer tiene que aplicarse este medicamento que cuesta 252,000 pesos con 285, una sola botellita. Cada 21 días tienen que aplicarse 2 cajas, entonces aquí ustedes pueden hacer la suma de estos 252,285 pesos, una sola botellita. Vimos también hace unos días a varias personas en Santiago manifestarse ante la falta de medicamentos de alto costo en el Hospital José María Cabral Ibáez. Ellos decían en ese entonces que tienen unos 7 meses a la espera de las medicinas que les ayudarían a alargar su vida y a mejorar también la situación en que se encuentran. Salieron las autoridades hace poco diciendo que no es cierto que esas personas, todos los que se manifestaron ahí frente al hospital, tienen 7 meses y que eso se está resolviendo. Es un cuento de nuevo, lamentablemente de nunca acabar. Recuerdo que en esa protesta me llamó mucho la atención una joven que decía que había perdido la visión del ojo izquierdo porque el medicamento que necesitaba para un problema que tenía en los ojos no aparecía. Y ella temía que el otro ojo que le quedaba, pues, de nuevo, iba a perder la visión. Había otra señora también que decía, no es para mí, es mi hijo. Veo a mi hijo sufrir a cada momento por la falta de medicamentos y desde siempre nos dicen que los medicamentos llegan, que etcétera. De nuevo, esta situación a la que me refiero, tanto de la señora que necesita el medicamento Pembrolizumab como de los que protestaron en Santiago por la falta de medicamentos, de nuevo es algo que nos afecta y que vemos a las autoridades que salen y dicen que, por ejemplo, van a invertir 7.200 millones de pesos en este tipo de fármacos de alto costo, pero lamentablemente lo que tiene que ver con la gestión de los medicamentos y con la distribución o aparentemente falla. Yo les quiero dejar con la pregunta, ¿quién de nosotros tiene 252,252 pesos para cada 21 días aplicarse un medicamento? Estoy segura de que la mayoría no lo tendría y este es el caso de esta señora que es una profesional que dio su vida para la enseñanza, hablo de una maestra, para la enseñanza de niños de nuestro país, niños que hoy son profesionales. Ella de 10 quimioterapias solamente se pudo aplicar 7 y de esas 7, 2 tuvieron que pagarlas con un dinero que le entregaron de una donación. Entonces, hablando de deudas como las de la justicia, también tenemos que agregar a esa deuda la de la salud y la seguridad social en nuestro país. Así como adelantaba Edith, luego de la pausa tendremos a Circe Almanzar, que nos conversará sobre su trayectoria en el empresariado dominicano. Regresamos con más después de la pausa. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día
25 años de buen periodismo.